El día de hoy vamos a hablar acerca del análisis de género de la obra El que dijo que sí y el que dijo que no, de Bertolt Brecht. Primero que nada, vamos a ver algunas de las preguntas que vamos a contestar en este video, que es: ¿qué tipo de material tiene la obra? ¿Qué tipo de obra es? ¿Qué trayectoria tiene el personaje? ¿Qué tono tiene la obra? ¿Qué efecto tiene en el público? ¿Y a qué género pertenece? Primero que nada, vamos a ver en este cuadro que hay que consultar para poder determinar qué tipo de material tiene. Entonces, de acuerdo a las características de la obra, pues podemos ver que el material sería posible. Entonces, tenemos que ver si el material es posible, qué tipo de obra podría ser. Entonces, las obras que son posibles sería la obra didáctica, sería la tragicomedia y sería el melodrama. Pero pasemos entonces a la pregunta. ¿Qué tipo de material tiene la obra? Es posible porque solo puede ocurrir una sola vez. ¿Qué tipo de obra es? No realista porque los acontecimientos y la repetición de los acontecimientos, como si fuera un bucle con distinto final, no podría ocurrir en las mismas circunstancias y por lo tanto no sería realista que volviera a pasar la misma circunstancia dos veces de la misma manera. Entonces, por eso también tiene un material posible. Volvemos con nuestro cuadro para poder determinar cuál sería la trayectoria. Entonces tenemos un género que es no realista y que es posible. Ahora, de los géneros que son no realistas y que son posibles, pues como habíamos dicho, tenemos al melodrama, tenemos a la tragicomedia y tenemos a la obra didáctica. Ahora bien, aquí, ¿qué característica vemos en esta obra que nos podría como indicar qué tipo de género o de obra sería o qué trayectoria tendría el personaje? Bueno, sí podríamos pensar que es un melodrama porque hay una contraposición de ideas, ¿no? Entre un personaje y otro, entre el maestro y el niño, por ejemplo, hay una contraposición, pero también podemos notar que de repente aparece un narrador y también el maestro hay veces que se dirige al público estableciendo como un rompimiento de la acción para que podamos reflexionar. Entonces, tendríamos un personaje simple que representa un valor que tiene esta trayectoria que podría ser melodramática, pero también tenemos una serie de acciones y de rompimientos por parte de los personajes cuando se dirigen al público. Entonces, ¿qué trayectoria tiene el personaje? En este caso hay una contraposición de valores entre las costumbres de hacer algo y la práctica de reflexionar, dependiendo de las circunstancias, pero también nos presentan como una tesis, una antítesis y una conclusión. Y además lo que ya les había comentado, que hay una serie de rompimientos para lograr un distanciamiento y hacer reflexionar al público. Entonces, primero vamos a hablar de la tesis. Es cuando el maestro le pregunta al niño si lo deben abandonar a su suerte, aunque es una costumbre hacerlo y todos siempre contestan que sí, a lo que el niño accede
pero les pide que lo arrojen al precipicio. En la antítesis, el maestro le pregunta al niño que si quiere que lo avienten al precipicio, porque es una costumbre ya establecida cuando alguien enferma en el viaje, a lo que el niño contesta que no está de acuerdo y les da alternativas para que unos estudiantes vuelvan con él y los otros y el maestro vayan por la medicina. Y como conclusión, podemos ver que el niño reflexiona su respuesta y da una serie de argumentaciones en las que explica que las respuestas a cualquier pregunta o situación deben de reflexionarse de acuerdo a las circunstancias para poder tomar una decisión. También podemos ver rompimientos brechtianos cuando el actor encara directamente al público, se rompe la cuarta pared, así el espectador puede observar de una manera más objetiva y puede reflexionar más sobre lo que está viendo. Cada vez que el maestro se dirige al público o el narrador describe lo que está ocurriendo, así como los estudiantes y el narrador se unen en una especie de coro, hacen que el espectador se alerte sobre lo que ocurre y reflexione sobre la situación. ¿Qué tono tiene la obra? Es un tono informativo porque nos explican la misma situación con diferentes opciones para que podamos reflexionar cuál es la más apropiada de a las circunstancias. Cinco, ¿qué efecto tiene en el público de reflexión ante las situaciones y razonar sobre las alternativas que serían mejor para todos? Y por fin llegamos a la pregunta de a qué género pertenece. Entonces, de acuerdo con todas las características y todos los elementos que hemos estado explicando, esta obra, El que dijo que sí y El que dijo que no, de Bertolt Brecht, pertenecería al género obra didáctica.